país, todo el mundo sabe, es un tema crucial, ¿no? O sea, bueno, China se vuelve loco, la potencia. Vuelve loco esto, ¿no? ¿Cómo me tengo que preparar hoy para ir a trabajar, no? A ver si nos congelamos nosotros. Jaume Roset, bienvenido, médico, Sí. director del Instituto de Fisiología y Medicina del Arte de Terrassa, en Barcelona. Yo sabía que existía esto de la medicina del deporte, lo sabíamos todos, pero lo de la medicina del arte, eso es casi muy novedoso, ¿no? Aunque lleva ya 10 años. Sí, nosotros llevamos unos 15 años trabajando en esto y en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, pues pueden llevar unos 20. La medicina del arte no existe como tal desde el punto de vista legal, o sea, yo no he acabado la carrera y me he especializado en esto, sino que pues tienes que formarte como te parezca que va a ser más adecuado y luego especializarte por iniciativa propia. No hay un sitio donde puedas ir y especializarte. Pero de la misma forma que en el mundo del deporte se vio que era necesario que hubiera gente que entendiera la patología específica de esa gente y que se comunicara bien con el exacto, y que entendiera el lenguaje, la técnica, etcétera, pues en el mundo del músico ha pasado poco a poco lo mismo. Bueno, pues en este Instituto de Fisiología y Medicina del Arte de Terrassa, cualquier músico que tiene una lesión, que en principio no acaba de entender el porqué, pues puede ir y tiene una atención especializada, con alguien que entiende el argot, que es muy importante, que sabe comunicarse. Sí, el argot y también la técnica, porque, por ejemplo, pues es bueno saber, pues si te dicen que hace un arpegio ascendente en la guitarra, saber lo que es. Claro. Pero tienes que saber pues que esto puede ser distinto en función de si está tocando guitarra flamenca o guitarra clásica, que puede ser distinto si está formado en la escuela de Tárrega o en la escuela de Sort, etcétera. O sea que hay una necesidad de un conocimiento técnico muy amplio que hace que con los conocimientos que tú tienes de médico o de fisioterapeuta es una base necesaria, pero si no tienes una formación musical basta, pues no llegues a entender. Pues durante esta entrevista creo que vamos a demostrar que la música puede llegar a ser una profesión de riesgo. Pero mientras vamos a veros trabajando, a los médicos de la música y a los músicos. Vamos a verlo. No puedes posar el dit més estirat. Vale, ahora gíralos con la palma hacia arriba. Así, y déjalo relajado. Colócame ahora este y déjame este para mí. Empieza lento y ves aumentando. Bueno, el diagnóstico de una lesión, básicamente, supongo que hay que ver, el médico tiene que ver al músico tocar, ¿no? Sí, evidentemente hacemos la visita médica convencional, pero esta visita médica ya tiene una parte diferencial que es que yo debo saber a qué se dedica ese músico. Me han dicho que la primera consulta no es de 10 minutos como nos tienen acostumbrados en la seguridad social, sino de una hora, ¿no? Sí, no suele bajar de una hora, claro. Porque primero hay que entender cómo ha estado formado, qué está haciendo, cuáles son sus proyectos, pero luego sobre todo, aparte de explorarle físicamente, intentar ver dónde hay el problema, intentar ver si lo que está haciendo al tocar puede ser la fuente de sus problemas, si hay un defecto técnico, si hay alguna cosa que puedas ver e intuir de la forma como toca para saber qué es lo que le ha pasado o cómo luego podrás solucionarlo. Jaume, habitualmente, ¿cuál es el problema? Porque uno puede pensar, ¿es una cuestión de que la música es una profesión de riesgo? ¿Es una cuestión genética que puede no tener que ver con el dedicarse al ejercicio musical o no? ¿O es que se trata de repetir tanto un ejercicio que crea una lesión? Evidentemente que hay músicos más predispuestos que otros por características físicas a lesionarse, pero todos los músicos, por definición, tienen muchos números de lesionarse, por el simple hecho de que, bueno, yo te pregunto esto, ¿te parece que es lesivo? Bueno, al principio pues estaremos de acuerdo que esto difícilmente es lesivo, pero yo te diré esto es lesivo en función de las veces. 1500 veces, claro. Claro. ¿Y cuántas veces necesitas tú para lesionarte? ¿100, 1000, 10.000, 1.000.000? El músico, para poder llegar a un nivel de excelencia y además, sobre todo, para poderla mantener una vez llegada a ella, debe seguir repitiendo. Para automatizar el movimiento. Y normalmente suficientes veces como para que esto sea suficiente para lesionarse. Por eso la proporción de músicos que llegan a lesionarse a lo largo de su carrera es altísima. Claro. ¿Y cuáles son las lesiones más frecuentes de los músicos? Podríamos decir que hay dos grupos. Diríamos que están las producidas por la tensión, por las malas posturas, y luego son problemas básicamente musculares en la espalda, y otras debido a este movimiento repetitivo que inflama tendones, articulaciones, lesiona músculos. Este sería a grandes rasgos la patología más vista. ¿Y la terapia suele ser más fisioterapéutica o más quirúrgica?
Casi nunca se necesita cirugía. Aproximadamente un 3-4% de los músicos que nosotros vemos acaban en el quirófano. Los demás básicamente necesitan una terapia, normalmente de fisioterapia, raramente médica. Sobre todo reeducar cosas, posturas, tensiones, mejorar o optimizar la manera como tocan, incorporar pausas, mejorar los sistemas de aprendizaje para no necesitar 4 horas para aprender una cosa y poderlo acortar. O sea, una reeducación en un sentido bastante amplio. Los músicos suelen ser muy celosos a la hora de asistir a este instituto, que es privado, insistimos, es privado, porque igual no quieren encontrarse a otros músicos para no mostrar debilidades y cosas de estas raras, ¿o no? Sí, la lesión en el mundo de la música es un tabú de los gordos. Me imaginaba. Y el músico pues no quiere que un compañero de orquesta se entere que él está lesionado, porque esto es un signo de debilidad y puede hacer que peligre incluso su puesto en la orquesta, o que el director dice, bueno, este me ha estado de baja 2 semanas, pues la próxima vez no lo voy a contratar. Los profesores pues piensan que si sus alumnos se enteran que está lesionado, van a interpretar que si está lesionado es que lo hace mal. Vamos a seguir viendo ejemplos, vamos a verte y a escucharte en el Instituto de Fisiología y Medicina del Arte. Vamos a verlo. Pulgar anular, índice medio, pues ahí veíamos algunos instrumentos. ¿Cuáles son los más lesivos? En términos generales, hijo mío, si quieres aprender a tocar la guitarra, no, aprende a tocar la armónica. Todos tienen sus pegas y podríamos decir que en términos generales todos tienen alrededor de un 75% de músicos que se acaban lesionando. Pero algunos sí que... Habría 2, la batería y el órgano, que son los que tienen una proporción un poco más alta por el hecho de que se debe compaginar el trabajo de manos con el trabajo de pies. Eso no les permite tener una base sólida de sustentación y por tanto la postura del cuerpo no está tan bien compensada y por tanto son más propensos a tener problemas. Pero vaya, si estamos hablando del 75%, pues esos tienen 80-82%. Es decir, que lo de regalarle una batería al niño de pequeño igual no lo tenemos que plantear, no sea que le coja es un oficio, problema, es un problema para el niño y un problema también para los vecinos y para la familia. La batería hay que también tener en cuenta. ¿Son buenos enfermos los músicos por aquello de la disciplina? En parte sí, en parte no. Este hecho de que tengan una disciplina de trabajo ayuda. Siempre que puedo, por otro lado... Los protagonistas, por ejemplo, Nacho Novo no había un papel de secundario porque... Estáis hablando de... Discúlpame, Jaume, tienes que marcharte con Nacho, que vais a seguir hablando de lo vuestro dentro de un momento. Y Santi, que está más callado, quería yo introducir otra cuestión. Seguimos hablando de la medicina del arte y con todo esto de las especialidades creo que lo hablabais un poquito en la mesa club con el resto de los invitados. Vamos a llegar a crear médicos de la construcción, médicos de los oficinistas, de los estudiantes, ¿o es un poco rizar el rizo? Yo pienso que en algunos ámbitos va a ser así. Por ejemplo, nosotros cada vez vemos más diseñadores gráficos que debido también a estas posturas repetitivas, esta mala adaptación con los elementos, necesitan una atención especializada. De hecho, lo está haciendo la medicina del trabajo, ya existe esto. Claro. Pero cuando este nivel de complejidad es muy elevado, es cuando se necesita... una especialización. Exacto. Si el instrumental que necesita un obrero de la construcción lo requiere, pues alguien se tendrá que especializar en ello. Hay compositores cuyas obras tendrían que estar vetadas por su poder lesivo. Sí, esto a veces lo decimos en broma, que de la misma forma que en los paquetes de tabaco se pone, pues fumar puede perjudicar seriamente su salud, tendría que poner tocar esta pieza puede perjudicar seriamente tu salud, ¿no? ¿Por qué? Porque contienen algunas de ellas muchos movimientos repetitivos iguales, algunas porque están pensadas para una anatomía propia del compositor que las compuso, pero que además puede tener algún tipo de enfermedad incluso que le confirió esa habilidad especial que el resto de músicos no tienen, y por tanto esa diferencia entre lo que podía hacer el que lo compuso y lo que puede hacer el que luego lo toca genera también esa dificultad que hace que una vez tras otra digas, bueno, ahora me viene este guitarrista y tocando esa pieza de ese compositor se lesionó y luego te viene otro y otro y dices, pues bueno,
que tiene esa pieza, ¿no? Te voy a pedir nombres para la lista negra. Bueno, característicamente hay varios, ¿no? Está Paganini, está Liszt, está Rachmaninoff. Estos casi serían los diablos de la patología. Pues vamos a repasar algunos, vamos a entrar un poquito en la vida de Liszt. Hemos encontrado, tenemos imágenes de aquel, sabes que uno de sus últimos pianos se encontró en un sótano y ahora está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Vamos a verlo, vamos a conocerlo, tenemos ahí en imagen y seguimos charlando. Muy bien. Pues ahí teníamos ese piano de Liszt. ¿Tú crees que eran conscientes ellos de la peligrosidad de sus obras, de lo que estaban creando? ¿No pensaban que eran realmente virtuosos porque creaban una obra compleja? Sí, ellos aprovechaban sus recursos y yo no lo sé, pero yo creo que ellos no pensaban que estaban componiendo para que generaciones futuras tocaran sus piezas. Ellos básicamente componían para tocar ellos. Estos casos típicos pues son gente que lo que componían era para su lucimiento. Y si Liszt tenía unos dedos larguísimos, pues componía obras para dedos larguísimos. Como Paganini también. Como también Paganini, pero Liszt y Paganini tenían enfermedades genéticas que les daban esa peculiaridad, les daban además muchos problemas médicos, pero les daban unos dedos larguísimos y muy elásticos que les permitían hacer cosas que ni tú ni yo ni cualquier de los músicos que se esfuerce no va a conseguir nunca jamás hacer. Antes en la entrevista veíamos cómo le dabas indicaciones a pianistas y me comentabas que la mayoría de los músicos que tienen un problema suele ser una distonía focal, creo que es, ¿no? Bueno, la mayoría no, una proporción muy alta. Además es una de las enfermedades... ¿Qué es eso? Vamos a entenderlo un poco. Es una enfermedad neurológica, pero que se manifiesta en las manos o en la boca, en los instrumentos de viento, como una dificultad que llega a imposibilidad para realizar algo que hasta aquel momento era completamente automático. Por ejemplo, pues hacer esto, de repente esto no sale y este dedo empieza, en vez de ponerse encima de la tecla, a irse para adentro. Y eso es completamente inevitable. Por más que se esfuerce, por más lento que lo haga, aquello no sale. Y además, como interpreta que es un problema técnico, lo ensaya y lo que va haciendo es añadiendo más compensaciones, dificultad, y cada vez ese problema es más difícil de ¿Y si es un capear. problema neurológico, qué terapia tiene? Porque se supone que la fisioterapia no, ¿no? Pues sí, curiosamente es un problema neurológico, pero derivado de un extremo máximo o un extremo patológico de la hiperespecialización del cerebro en el aprendizaje. Y por tanto no hay ninguna pieza en el cerebro que esté funcionando mal, sino que se ha organizado mal. Y la terapia, que eso no quiere decir que sea fácil, pero sí que desde hace un tiempo es posible reeducar la distonía, consiste justamente en eso, en algo que se ha ido del camino, volverlo a llevar a su sitio a base de un reentrenamiento. Vamos a ver en el cine otro ejemplo, Robert Schumann, que también tuvo que dejar de tocar por una lesión, posiblemente de la que estamos hablando, ¿verdad? Y al menos siguió componiendo. Vamos a verlo. Quiero llegar a ser un virtuoso como él. Yo seré el Paganini del piano. Una pequeña distensión, sobre todo la mano, necesita descanso y el vendaje la inmovilizará. Carne de buey recién sacrificado, todavía caliente, a ser posible. ¿Usáis la carne de buey para las distonías focales o no? Bueno, nos lo plantearemos porque veo que los grandes compositores la usaban, pero no. Schumann en el fondo tuvo suerte, entre comillas, porque él iba orientado a ser un virtuoso del piano, se frustró su virtuosismo y algunos dicen que por suerte luego se dedicó a la composición porque dio más de sí como compositor que como lo que pudiera haber dado de pianista. Pero seguro que para él eso fue en esos momentos la frustración más grande de su vida. Además, estaba casado con Clara Schumann, Exacto, que era una virtuosísima del piano. Y este concepto de frustración lo vemos a diario en los músicos, esa imposibilidad de hacer no solo lo que te permite ganarte el pan de cada día, sino lo que has estado luchando toda tu vida y lo que más te gusta hacer en tu vida. Y además con el agravante de que posiblemente no hay nada más
que tú te veas sepas hacer capacitado también. para poder hacer, ¿no? Hay cierto integrismo en la música con sangre entra, ¿no? Hay mucho integrismo. Yo pienso que hay integrismo en este concepto de aprendizaje. No ha evolucionado suficientemente los conceptos de aprendizaje. Hay integrismo en el momento en que los músicos no aceptan que los instrumentos se pueden modificar. Claro, es que iba a preguntarte precisamente, los instrumentos no han evolucionado, porque un violín es más o menos como era un violín hace 200 años. O incluso peor, los instrumentos han evolucionado para mejorarlos técnicamente, para que uno pueda dar más de sí con esos instrumentos, pero siempre ha sido Más lesivos. en detrimento de la salud del músico, son más exigentes.